Chagas es una enfermedad que realmente no ven. Usted tiene Chagas, entonces ellos lo asumían como si Chagas es igual a la muerte. Bienvenidos a otro capítulo de En Moto contra el Chagas, un viaje por América Latina descubriendo la realidad de la enfermedad de Chagas. Una de las iniciativas más importantes en la lucha contra el Chagas es las plataformas de Chagas. Y el día de hoy vamos a visitar la plataforma aquí en Tarija. Dentro del departamento de Tarija tenemos 11 municipios. De los 11 municipios, 10 son endémicos. El único municipio que es no endémico es el municipio de Bermejo, donde hicimos un estudio de cero prevalencia. Y por la enorme migración que tiene este municipio, que es frontera con la República Argentina, hemos encontrado una alta prevalencia, de un 12% en población. Entonces, todo el departamento de Tarija es prioritario para esta red. ¿Cómo comenzó la plataforma de Chagas? Empezó el año 2011 con un proyecto que generaba una plataforma de atención de la enfermedad de Chagas en el adulto en Bolivia. Y se generaron 3 centros. Primero nació Cochabamba, después Tarija y posteriormente Sucre, Chuquisaca. Ese proyecto lo que buscaba era cambiar el paradigma de que el Chagas no se trata y empezamos a atender población adulta. Pensamos que iba a ser una actividad muy pequeña y de repente vimos que la demanda de la población era increíble porque era algo que nadie había hecho anteriormente. Esa persona, ese sujeto, ese ser humano, tenemos que darle una respuesta. Entonces, ese ha sido un desafío de 12 años al interior de Juan Michel Saracho, de tratar de unir la investigación con la atención y la extensión. La fortaleza más importante es que se puede realizar una atención integral al paciente. Otra de nuestras fortalezas para nosotros es pues nuestra experiencia. Para tratar a un paciente con Chagas no es fácil. Como decíamos, es integral, es amplio, es bien complejo. Llevamos 13 años manejando a nuestros pacientes y yo creo que hemos aprendido bastante y es una de nuestras fortalezas muy grandes para nosotros como equipo, ¿no? Y nuestra fortaleza es esa, que nosotros hemos aprendido a trabajar en equipo. Es como un rompecabezas, seguimos una guía, nos miramos, no nos dejamos caer como equipo, nos levantamos. Y creo que es una fortaleza grande que nuestra población ha aprendido, sabe y se siente confiada, sabe que estando aquí está por el buen camino. Entonces, le decía que maneja una base de datos donde registramos todos los pacientes que vienen por primera vez y los que vienen a sus visitas repetidas. Esta base de datos es tan buena que tengo alarmas, ¿no? Mis pacientes que no han llegado a su visita, a su control en la visita programada, entonces me da unas alertas para que yo pueda hacer el seguimiento. Si no vienen por teléfono, entonces me voy a buscar a su casita. A ver, esas visitas domiciliarias me gustan más, ¿sí? Me da la oportunidad de conocer más su entorno, de ver qué ha sido esa situación que ha hecho de que mi paciente no haya podido llegar. No, pues tienen unas dificultades enormes, porque da la casualidad que mis pacientes que tienen Chagas además tienen otras cosas, no solo es Chagas, ¿no? Y además, como puedo decir, su nivel socioeconómico es mucho más bajo y además son familias un poco más numerosas, que resulta que ese día es el enfermado del niño, que no ha tenido trabajo, infinidad de cosas que le suceden a mis pacientes. Yo trato de cuando voy, de enterarme en eso y tratar de apoyarles también en esas otras situaciones para lograr de que mi paciente llegue hasta la conclusión del tratamiento y no tenga que abandonarlo, ¿no? Y aquí, desde el momento que ingresa nuestro paciente a nuestra unidad, todos hablamos de Chagas, desde la que está en admisión hasta la señora que hace la limpieza, el doctor, el que está en el laboratorio, todos tenemos el mismo lenguaje.
algún lugar que fuera un centro de salud les dice usted tiene Chagas, ¿no? Entonces ellos lo asumían como si Chagas es igual a la muerte, digamos, ¿no? Voy a contar una historia de un paciente, por ejemplo, que es profesional, un abogado. Él le dijeron, usted tiene Chagas, y él enseguida lo asoció, ¿no? Me voy a morir, entonces yo tengo que preparar todo lo que voy a dejar a mi familia, porque, ¿no? Tenía varios hijos, tenía 2 familias, ¿no? Y él vino aquí, llegó aquí después por referencia de otras personas. Y cuando se enteró de que no era, pues que se iba a morir, que él tenía la oportunidad de realizar el tratamiento y que en la fase en la que se encontraba estaba apto para recibirlo, y entonces historias así. Y otra historia, por ejemplo, de un niño de 11 años, de 10 años, que a su mamá igual lo habían dicho en un centro de salud por ahí, que usted tiene Chagas. Entonces ella dijo, me voy a morir, ¿no? Y llegó y comentó la historia a su esposo y el niño escuchó. Entonces este niño comenta de que él toda la noche no durmió, porque él esperaba que su mamá le pase algo, ¿no? Y no durmió, esperando, porque le habían dicho, ay, usted tiene Chagas y ya se va a morir, ¿no? Y él no entendió bien eso, ¿no? Y luego acompañamos pues en el seguimiento al tratamiento de nuestros pacientes, desde el diagnóstico, el seguimiento al tratamiento. ¿Sabes? Cuando no vuelve nos estamos pendientes, decir, ¿por qué no ha venido? ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde está? Y los buscamos, hasta que los encontramos, ¿no? Hasta ver qué ha sucedido, qué ha pasado. Porque ellos se sienten muy acompañados con nosotros aquí. Y sobre todo, tratar de decirles la verdad. Diciéndoles la verdad, la gente lo entiende mejor, ¿no? Diciéndoles esto sucede, así es la enfermedad. Cuando los pacientes entienden qué es la enfermedad, cómo se diagnostica y qué tratamiento existe y a dónde deben de ir, entonces ellos se sienten más aliviados y mejor, ¿no? Porque es cuando ellos se sienten más mal, que se sienten desolados, así es porque también es por el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento de no saber cómo es esta enfermedad, ¿no? Estando aquí dentro de la universidad, también nosotros trabajamos con los estudiantes, ¿no? Que están dentro de nuestra universidad, que nosotros enseñamos. Les enseñamos sobre lo que es la enfermedad, varios procedimientos y campañas, cosas que hacemos aquí en la plataforma, los involucramos a los estudiantes, ¿no? Les involucramos, porque queremos que ellos también conozcan nuestra realidad y estén preparados en algún momento que se encuentren, puedan responder a la necesidad de nuestra gente, ¿no? Esto lo manejo mucho todos los días, ¿no? Mostrándoles a ellos cómo es el vector, todos sus estadios que pasa, y son unas vinchuquitas disecadas que uno ha regalado en sedes. Así que con eso, con mis pacientes, para explicarles, porque ellos buscan el vector en su casa y me traen infinidad de insectos que se parecen a la vinchuca, ¿no? Que hay varios, me lo traen, entonces eso me alienta a mí cada día, porque yo sé que ellos están haciendo el trabajo que yo les estoy diciendo. ¿Cuántos pacientes ha atendido la plataforma? Anualmente la plataforma, con 2 consultorios médicos, atiende como 1.200 a 1.400 pacientes nuevos. El rendimiento es máximo, o sea, los consultorios no pueden más porque es un médico que ya no puede atender más pacientes, ¿sí? Esos 1.200 a 1.400 se convierten aproximadamente en 3 a 4 consultas de control. Entonces hablamos que estamos atendiendo como casi 5.000 consultas al año. Ahora también muchas veces salimos a comunidad, y en comunidad, al aplicar pruebas rápidas, hacer actividades educativas, pues encontramos bolsones de pacientes positivos que luego vienen y demandan atención en la plataforma, y bueno, seguimos sumando. Y el banco de sangre, donde se da la donación voluntaria o donación por reposición de las familias, que también por sorpresa encuentran una persona positiva, es también una referencia al centro de la plataforma. Entonces eso implica toda una actividad de información, educación y comunicación. Aquí tengo una farmacia, una mini farmacia donde tengo mis medicamentos. Aquí tengo el Besnidazol, el Nifurtimox y los medicamentos
que uso para los eventos adversos, ¿no? Con mis pacientes. De acuerdo al evento adverso que presenten, entonces nosotros aquí les dotamos esos medicamentos para esas molestias, ¿no? Para ese evento que presenten ellos. También tenemos historias de nuestros pacientes que toman otro medicamento, porque aquí ¿no has escuchado hablar del Ibomed? Es un antiparasitario que los veterinarios lo usan para los caballos. La ivermectina. Es la ivermectina. Entonces varios pacientes vienen aquí y me muestran a mí. Dice, he vuelto ya después de 3 años, he tomado esto, ¿no? Y ahora quiero ver cómo estoy, qué me ha pasado, qué es eso, ¿no? Le hacemos vueltas, sus pruebas así, ¿no? Al paciente, porque tratamos de responder todas sus inquietudes. Le hacemos y sigue positivo. Continúa, entonces dice, no me va a servir nada, entonces debe nomás su pastilla milagrosa. Conversemos un poquito sobre las reacciones adversas. Para un tratamiento largo, para un tratamiento que hasta en un 30-35% tiene reacciones adversas. ¿Cómo se presentan estas reacciones adversas? Bueno, las reacciones adversas al tratamiento se dan generalmente en 2 momentos. A los 15 días del inicio del tratamiento y a los 45 días. La mayoritaria son dermatológicas, reacciones adversas en laboratorio, tanto como con hemograma como con función hepática. Digestivas, neurológicas también es una gama de reacciones y muchos pacientes además las combinan, que si se controlan oportunamente ameritan algunas un tratamiento sintomático, otras una suspensión temporal del tratamiento y otra suspensión definitiva, ¿no? Pero son menos. Pero el llegar a que un paciente haga una suspensión temporal, se trate sintomáticamente y retome el tratamiento, es un esfuerzo de seguimiento donde enfermería realmente tiene un rol fundamental, porque es llamar al paciente, es decirle vuelva, no abandone, cumpla las indicaciones, su tratamiento puede continuar, es un éxito. Es por eso tal vez también que es muy difícil que los centros de salud asumen este desafío, porque ellos atienden toda la patología que hay. Entonces, tener una mirada específica hacia un paciente en tratamiento es complejo. Yo también a veces valoro y digo es que no tienen las condiciones para todo lo que hay que hacer, porque tratar Chagas no es tan sencillo, no es la rutina. No es decirle al paciente, aquí tiene las tabletas para 60 días, váyase y vuelva al final a avisarnos que terminó. No, una reacción adversa no nos deja nunca tranquilos. No dormimos. No. Y la verdad es que cada paciente, como dice Isabel, tiene un contexto familiar. Muchas veces hemos tenido pacientes muy buenos con familiares muy resistentes, ¿no? Entonces, si vemos esa situación familiar, el tratamiento de la reacción adversa no solo va encaminado al paciente, sino a bajar el nivel de ansiedad en la familia. Y eso es algo también mucho más complejo, ¿no? Sí. Otra situación que teníamos era la del alcohol, ¿no? La del curandero, porque sí, el curandero. Coménteles, Isabel. Sí, porque él dice, es que hay mucho nuestra población está acostumbrada a ir al curandero, porque ellos dicen que me ha salido este rash, es esto porque yo he ido al hormiguero, ¿ve? Porque voy a la hormiga y la hormiga me ha hecho mal ojo, ¿no? O porque me he levantado temprano, he ido y el agua, y he sentido, dice, ¿no? Y no, ellos agarran y dicen, yo mejor me echo el alcohol, dice, ¿no ves? Todo su cuerpo de alcohol, ¿verdad? Porque el curandero dice que con el alcohol frotando esto mejora la alergia, o sea, se desaparece, ¿no? Y es al contrario. ¿Cómo ven ustedes la situación de la enfermedad de Chagas a nivel de Bolivia? A ver, en Bolivia Chagas sigue siendo un problema de salud importante, porque si bien, como decíamos, hemos avanzado en el control vectorial, la población continúa, está infectada, tiene el Trypanosoma cruzi, requiere diagnóstico, requiere tratamiento, y eso lo vemos día a día en los bancos de sangre, donde acude población joven todavía,
también lo vemos en las salas de maternidad. Entonces hay un trabajo todavía muy grande para hacer en Bolivia y lo que necesitamos es que todo el sistema asuma realmente lo que es el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas. Sí, porque también tenemos todavía mucha población desatendida, ¿no? Y nos falta ingresar a otros niveles para visibilizar más la enfermedad, ¿no? Y trabajar desde la secundaria, el colegio, las universidades, ¿no? Y hacer sobre todo que nuestras autoridades que están en esos espacios de decisión le den una mirada más a esta enfermedad, ¿no? Y ver cuál es la realidad, ¿no? Para poder mejorar, para que realmente existan, no existen espacios reales donde nuestros pacientes puedan acudir directamente y recibir la respuesta que se merecen, que necesitan, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por las atenciones y suerte y adelante. Ha sido un enorme gusto. Que sea hasta pronto y esté en su casa. Muchísimas gracias. En Tarija, Bolivia, en moto contra Chagas. He culminado la visita a la plataforma de Chagas de aquí en Tarija. Súper interesante, súper importante. Realmente me he quedado fascinado, no solamente del trabajo que hacen, sino del cariño y el tesón que ponen en esta lucha contra la enfermedad de Chagas. Es increíble, maravilloso, inspirador. En el próximo capítulo viajo a Yacuiba, una región del Chaco boliviano muy afectada por el Chagas. Acompáñame en otra aventura en Moto contra el Chagas, Bolivia, una comunidad en acción. Te espero.